Sí, yo. Vamos a empezar con el tema de complicaciones crónicas de la diabetes. Bueno, para empezar es importante destacar que, como ya hemos visto, una de las manifestaciones clínicas principales de la diabetes es la hiperglucemia. Esta va a tener pues diversos mecanismos con los que va a producir daño a los tejidos y a diversos órganos, que son los que tenemos aquí. Nosotros principalmente encontramos 5, que es el estrés oxidativo, el aumento del flujo de polioles, incremento de los productos finales de la glicación avanzada, la vía de la proteína sinasa C y la vía de las hexosaminas, que pues mi compañera Evelyn les va a empezar a explicar. Bueno, primeramente tenemos el estrés oxidativo, que es mediado por una hiperglucemia crónica. Este se da por 3 mecanismos. Uno de ellos es la sobreproducción de las especies reactivas de oxígeno. La otra es el desbalance en la producción de los prooxidantes, entre ellos el más importante, glutatión, pero también pueden ser otros como vitamina E, vitamina C, y una disminución del sistema antioxidante, como son de las enzimas antioxidantes. Entre ellas, una de las más importantes es la glutatión peroxidasa. Entonces, esto se lleva a cabo porque al haber un aumento de la glucosa en general en todos los tejidos, tanto en sangre como en todos los tejidos, va a ocasionar que esta glucosa se oxide en exceso a través de las vías de glucólisis y del ciclo de Krebs. Entonces, a través de estas vías va a haber como sus productos de dichas vías, va a haber una sobreproducción del donador de electrones NADH y FADH. NADH va a ser importante para mediar las enzimas de las siguientes vías que ahorita vamos a ver. Sin embargo, cuando este mediador se utiliza para las otras vías y no como tal para las enzimas que regulan el sistema antioxidante, es por eso que va a haber un aumento de las especies reactivas, además de que va a haber un aumento de el ADP y el ATP, el cual va a ir a la cadena respiratoria y a través de ellos la glucosa no se va a reducir hasta agua, se va a reducir parcialmente a sus especies reactivas, que son, que pueden ser hidroxilo, peroxinitrito y peróxido de hidrógeno. Esto, a su vez, como va a ser un estado crónico de hiperglucemia, va a ocasionar que haya un daño en la célula y en la mitocondria, principalmente en la membrana de la misma, lo cual va a permitir que haya un desbalance en el potencial de membrana y que se sigan produciendo más especies reactivas de oxígeno. Entonces, esto va a causar daño en el tejido, principalmente, bueno, sí, principalmente por el aumento del flujo de los polioles. La vía de los polioles o la vía del sorbitol consiste en 2 reacciones. La primera es una reducción de la glucosa a través de la enzima aldosa reductasa. Se va a reducir a sorbitol y a NADPH más, NAD más, y también el sorbitol a través de la sorbitol deshidrogenasa se va a oxidar a fructosa. Esta fructosa pues va a pasar a otras vías que a continuación mis compañeras les van a mencionar, y este aumento en el NADH va a ocasionar que se siga, que la aldosa reductasa que se encuentra en tejidos que no son insulinodependientes, como lo son las células de la retina, los nervios periféricos, el epitelio tubular renal. Entonces, estos tejidos van a producir en exceso también el sorbitol, que a su vez se va a convertir en fructosa y va a afectar a las células por las vías que mis compañeras les van a mencionar. Y esto también va a hacer que este aumento del NADH se utilice, en lugar de que se utilice para el sistema antioxidante, las enzimas que son antioxidantes, se va a utilizar para seguir produciendo estas especies y que se aumenten las siguientes vías, que mi compañera Ana les va a explicar. Ok, yo les voy a hablar del tercer mecanismo, que es la glicación de las proteínas y el incremento de los productos finales de la glicación avanzada. En la imagen que tenemos en la presentación va a ser el tercer mecanismo, la que va a formar la nefropatía y la neuropatía.
Bueno, la glicación de las proteínas como tal es un proceso donde la glucosa se va a unir a las proteínas mediante el grupo carbonilo de la glucosa y el grupo amino de las proteínas. Y bueno, las proteínas se van a glicar y van a ser las plasmáticas o también la de los tejidos tisulares. Cabe mencionar que la glicación va a depender de las concentraciones de glucosa. Entre mayor niveles de glucosa, pues va a haber mayor glicación. Y también esto va a depender de la vida media pues de todas las proteínas. Como consecuencia de esta glicación, las proteínas van a modificar su estructura, sus propiedades físico-químicas y pues también su función biológica. Otra cosa es de que en nuestro cuerpo, la mayoría de las proteínas se van a glicar, entre ellas pues la albúmina, la hemoglobina, las apolipoproteínas, el colágeno, el fibrinógeno, etcétera. Pero estas proteínas también cuando se glican y se agregan metales como hierro o como cobre, se van a generar radicales libres, porque las proteínas le van a ceder un electrón al oxígeno molecular y estos radicales libres pues van a afectar pues a las células, como ahorita vamos a ver más en todos los demás mecanismos. Cuando se glucosilan las proteínas que son pues de vida muy larga, como por ejemplo el colágeno o la elastina, van a sufrir diversas reacciones que estas van a ser irreversibles. Y a los productos que se terminen de formar se le van a llamar productos de la glicación avanzada, que lo podemos ver que se abrevia como PFGA. Y bueno, cuando ya se modifican estas proteínas, pues al igual como ya lo había dicho, también van a modificar su función y su estructura, lo que va a llevar a cambios pues a nivel celular. Estos cambios los vamos a ver principalmente en la nefropatía diabética, en las cardiopatías y en la neuropatía. Cabe también mencionar que durante todo este proceso de la formación de productos finales de la glicación avanzada, también durante este trance se van a estar formando productos tóxicos. Uno de ellos es el metilglisoal, que es un producto tóxico. Este producto tóxico por lo regular se va a estar eliminando del organismo, pero en condiciones más bien cuando un paciente presenta diabetes mellitus, la diabetes mellitus, bueno, esta enfermedad va a alterar una enzima que se llama glioxalasa, que esta enzima va a eliminar a este producto tóxico que ya les mencioné. Pero pues si esta enzima se inactiva, va a aumentar este producto tóxico y a nivel celular se va a generar citotoxicidad. Y ese es solamente el mecanismo de los productos finales de la glicación avanzada. Bueno, ahora vamos a seguir con el siguiente, que es la vía de la proteína sinasa C, que para explicarlo primero tenemos que comprender esto que está del lado derecho de la pantalla, que como pueden ver aquí, pues tiene el radical superóxido que está aumentado. Esto, como ya les explicó mi compañera Evelyn, bueno, no va a ser solamente este radical, sino que va a haber algunos otros, como los que mencionó, que son el peróxido de hidrógeno o el hidroxilo. Y estos radicales se van a formar cuando el oxígeno se reduzca de manera incompleta durante el proceso de fosforilación oxidativa. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar, pues obviamente es que van a aumentar estos radicales, pero como pueden ver aquí, estos mismos van a ocasionar daños en el DNA. Se ha encontrado que este radical, específicamente de aquí, el superóxido, lo que va a hacer es que va a dañar a nuestro DNA al crear cortes en su doble hélice de esta cadena. Entonces aquí, como pueden ver de este lado, también tienen un aumento de PARP, que esta es la polimerasa poli-ADP ribosa. Esta, de manera, pues digamos como natural, se encuentra en el núcleo, pero está de forma inactiva. Entonces, lo que va a pasar aquí es que cuando se detecta que hay algún daño en la cadena de DNA, esta polimerasa va a aumentar su producción y se va a activar.
y la función de esta misma va a ser descomponer a la nicotinamida en sus dos productos, que son el ácido nicotínico y la ADP ribosa. A su vez, esta ADP ribosa lo que va a hacer es que va a empezar a sintetizar unos polímeros que estos se van a adherir a la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que esta, como sabemos, es muy importante para que se pueda metabolizar a su vez el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, al adherirse estos polímeros a ella, pues obviamente no va a poder cumplir su función de manera adecuada. Y entonces lo que va a pasar es que, por ejemplo, en diabéticos, pues nosotros vamos a encontrar los niveles justamente de gliceraldehído 3-fosfato elevados. Y esto es lo que inicia como la cadena que nos va a llevar a que pues se active la vía de la proteína sinasa C. Entonces, como pueden ver aquí, el incremento de G3P nos va a llevar a que a su vez hay un aumento del diacilglicerol, y esto es lo que va a estimular a la proteína sinasa C para que se active y pues empiece esta vía. También esto tiene diversas isoformas, tiene 11, pero bueno, las que se menciona que tienen como una mayor actividad son alfa, beta y gamma. En este caso, cuando se activa esta vía, lo que va a pasar es que va a aumentarse la producción también del vasoconstrictor endotelial 1, y esto pues va a tener como consecuencia que pues el flujo sanguíneo no llega adecuadamente a los tejidos. Pero a su vez, como pueden ver aquí, está marcado la isoforma beta, y esta isoforma tiene un gran papel en esta vía debido a que estimula a la fosfolipasa A2, y esta a su vez va a hacer que se incremente la síntesis de tromboxanos. Y estos tromboxanos lo que van a hacer es que hay un cambio en la respuesta vasoconstrictora de la angiotensina 2, y justamente es ese cambio lo que hace que pues esté implicada en la nefropatía y la retinopatía. Pero además esta vía también hace que se incremente la síntesis de prostaglandina E2, que es la que está relacionada con la hiperfiltración glomerular que se da en la diabetes mellitus. Y bueno, por otro lado, tenemos también la vía de las hexosaminas, que es esta que está aquí, la gris. Y bueno, en esta como tal, sí se encarga de metabolizar la glucosa, pero una muy pequeña parte. Entonces, como vemos las flechas amarillas, pues esta tiene su proceso, pero cuando se convierte esta glucosa a fructosa 6-fosfato, esta fructosa puede entrar a esta vía de las hexosaminas. Y bueno, al aumentar su concentración, pues esta se va a convertir en glucosamina 6-fosfato. Posteriormente, por la acción de la enzima glutamina fructosa 6-fosfato amidotransferasa, esta se va a convertir en uridín difosfato N-acetilglucosamina. Y este compuesto o esta molécula justamente es la que pues causa el daño, debido a que esta se va también a adherir a los residuos de treonina y serina, y va a causar alteraciones en los factores de transcripción. A su vez, esto nos va a llevar a que la expresión de genes pues esté alterada. En el artículo que mencionamos, se menciona dos genes muy importantes, que son el factor de crecimiento transformante beta y el factor inhibidor del activador de plasminógeno 1. Y estos pues tienen también una gran importancia porque van a ocasionar, al estar pues digamos alterados, que haya una oclusión tanto capilar como vascular. Entonces pues obviamente no se puede perfundir bien a los tejidos. Y como pueden ver, pues aquí están todos los mecanismos que ya les mencionaron mis compañeras en esta imagen. Perdón. Bueno, antes de que, algo que se me olvidó mencionarles es que el sorbitol, como va a estar en exceso en la célula, pues va a aumentar la presión osmótica de la misma y también va a bloquear ciertos canales, entre ellos el de sodio-potasio ATPasa, lo cual va a generar un edema, tanto celular como axonal, que posteriormente vamos a ver qué daños causa a nivel de los tejidos. ¿Sí se entendió esto de las vías o tienen alguna duda? Sí, sí se ¿Cuál sería el entendió. principal mecanismo de daño inducido por hiperglucemia?
El estrés oxidativo es el principal. ¿Cuál sería el principal? ¿Perdón? ¿Cuál sería el principal mecanismo de daño inducido por hiperglucemia? ¿Cuál sería el El principal? estrés oxidativo. Ajá, ok. Bueno, ahora continuando, pues vamos a tener las complicaciones crónicas que las vamos a dividir tanto en microvasculares como en macrovasculares. Dentro de las primeras vamos a tener la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. Y en las macrovasculares vamos a tener cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y la enfermedad arterial periférica de miembros inferiores. Y pues vamos a empezar con las complicaciones microvasculares. Primero tenemos a la retinopatía diabética, que dentro de esta es importante mencionar que pues es la primera causa de la pérdida de visión en adultos en edad laboral. Y se ha encontrado que a nivel mundial su prevalencia llega a ser hasta del 43%. Bueno, la guía de práctica clínica divide la retinopatía diabética en diferentes estadios de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Pues empieza con un paciente sin retinopatía. Aquí les puse como las imágenes para que ustedes puedan ver cómo es que se encuentra a la oftalmoscopía si es cuando está sana la retina. Y entonces aquí, como podemos ver, tiene tanto su mácula, igual los vasos sanguíneos, el humor vítreo transparente y el nervio óptico. Y pues en estos pacientes no van a requerir como tal pues ningún tratamiento muy avanzado, solamente en esto se recomienda que pues se optimice el control metabólico, que va a ser pues llevar un buen control de su glicemia, de sus cifras de tensión arterial, del colesterol, triglicéridos, lípidos, y se le va a citar a un control cada 2 años. Luego tenemos la retinopatía diabética no proliferativa leve, y en esta los hallazgos que vamos a encontrar solamente van a ser microaneurismas, que son estos puntitos chiquitos que se ven aquí, no sé si los alcanzan a ver, pero bueno, aquí los tenemos aumentados de tamaño. Y esos hallazgos son los únicos que vamos a encontrar en la retinopatía no proliferativa leve. Y pues la guía de práctica clínica igual menciona que tanto para este estadio como para el moderado no se va a requerir igual de ningún tratamiento, ya sea quirúrgico con láser, sino que solamente igual se va a optimizar el control metabólico de lo que ya les mencioné y se le va a citar a controles cada año. Posteriormente tenemos a la retinopatía diabética no proliferativa moderada, y en esta ya vamos a encontrar más hallazgos. En la guía de práctica clínica igual menciona que se van a encontrar más microaneurismas, pero menos que en la retinopatía no proliferativa severa. Pero en la guía del Colegio Estadounidense de Oftalmología se menciona que puede haber también hemorragia, microaneurismas, a microhemorragia, los microaneurismas y los exudados, como tenemos aquí uno que es el exudado duro, que es esto amarillo que se ve aquí. Y en estos, pues igual, la única indicación va a ser que se optimizar el control metabólico y citar al paciente al control en 1 año, pero dependiendo de los hallazgos que nosotros encontremos, por ejemplo, si encontramos muchas hemorragias o varios aneurismas, o incluso los exudados, pues se prefiere que sea el control en 6 meses para ir pues viendo cómo el paciente va evolucionando. Luego tenemos dentro de la retinopatía no proliferativa, vamos a tener el estadio severo. Y en este pues obviamente ya van a ser más hallazgos, que en la guía se mencionaba como la regla del 4-2-1, que van a ser cualquiera de estos que les voy a mencionar, pero sin signos de proliferación. El primero es más de 20 hemorragias intrarretinianas en cada uno de los 4 cuadrantes al realizar la oftalmoscopía. La siguiente es los rosarios venosos, que es lo que ven aquí, pero que estén definidos en 2 o más cuadrantes. Y por último, las anomalías microvasculares intrarretinianas prominentes en 1 o más cuadrantes. Y en esta, pues la indicación aquí sí ya va a requerir un tratamiento más especializado, que se menciona que puede ser láser focal o en rejilla o derivación para panfotocoagulación.
Y en este estadio igual se marca que la derivación para panfotocoagulación se requiere que sea temprana, sobre todo en pacientes que, por ejemplo, no van a sus consultas o a sus controles, que no llevan un buen control de metabólico, que tienen ya alguna catarata o en pacientes embarazadas. Pero si no tienen estos criterios, lo que se prefiere más es derivarlo para que se le dé el tratamiento en láser focal o en rejilla. Posteriormente vamos a tener a la retinopatía, esta ya va a ser proliferativa, pero en esta se divide en características de alto riesgo y características que no tenga características de alto riesgo. Aquí en la que no tiene características de alto riesgo, lo que vamos a encontrar va a ser principalmente la formación de nuevos vasos y proliferación fibrosa, así como que haya hemorragias prerretinales o vítreas. Como se puede ver aquí ya el paciente pues tiene hemorragias. Y en esta pues la indicación va a ser igual láser focal o en rejilla o que se derive para panfotocoagulación. Y por último tenemos la retinopatía diabética proliferativa, pero ya con características de alto riesgo, que en esta podemos encontrar cualquiera de estos que están aquí, que es la formación de nuevos vasos, pero que se encuentren dentro de la papila, con extensión mayor a 1/3 del área de la misma. La siguiente es la neoformación de vasos con hemorragia vítrea o prerretinal. Y la siguiente es igual la formación de neovasos, pero estos ya salen de la papila con extensión de más de la mitad del área papilar asociadas con hemorragia vítrea o prerretinal. Y por último, pues ya que tenga hemorragia vítrea prerretinal, que cubra pues prácticamente toda la papila. Y pues como pueden ver aquí ya está la formación de nuevos vasos y en esta pues ya el paciente tiene la hemorragia. Y en estos se menciona también que se puede realizar un tratamiento con el inhibidor del factor de crecimiento vascular endotelial, pero solo en pacientes que no tengan edema macular. El edema macular se puede dar en cualquiera de los estadios que les he mencionado anteriormente y pues se va a caracterizar por un aumento del grosor de la mácula, así como una falta de perfusión a la retina. Y pues solamente en pacientes que no tengan este edema se va a poder considerar el tratamiento con el inhibidor. Si no es así y pues no ha funcionado o no funciona este tratamiento, ya se derivan para panfotocoagulación y en caso de que esta no surta efecto, ya sería una cirugía que sería la vitrectomía. Otra alteración es la nefropatía diabética. Cabe mencionar que esta es la primera causa para el desarrollo de la enfermedad renal crónica y la nefropatía diabética se va a definir como las lesiones renales originadas por afección microangiopática. Va a ser una complicación vascular crónica que es exclusiva de la diabetes mellitus. Va a afectar a la microcirculación renal, lo cual va a generar alteraciones funcionales tanto estructurales y la principal afección pues va a estar en el glomérulo. La nefropatía diabética consiste en la presencia de albuminuria persistente que va a ser igual o mayor a 300 miligramos en 24 horas o superior a 200 miligramos por minuto. La nefropatía diabética aplica tanto para diabetes mellitus como para diabetes mellitus 2. Y bueno, también la microalbuminuria, pues se define como la excreción urinaria de albúmina entre 30 y 300 microgramos entre 24 horas. Cabe mencionar que el inicio de la nefropatía diabética va a comenzar como microalbuminuria y posteriormente va a progresar a macroalbuminuria. Si nosotros recordamos un poquito dentro de los mecanismos, uno del que yo les hablé fue la glicación de las proteínas. Bueno, pues este mecanismo es el que va a estar afectando a nuestro riñón. Y esto era a consecuencia de que se modificaban las proteínas y se creaban productos tóxicos, etcétera. Lo cual
a nivel del riñón y de la membrana de filtración glomerular, como van a estar modificadas estas proteínas, pues se va a alterar las membranas basales, la membrana basal, perdón, y como va a haber una alteración de esta membrana, pues va a ser lo que va a originar a que pues exista la albuminuria. ¿La que sigue, por favor? Todavía no. Okay. Bueno, dentro del cuadro clínico, en la nefropatía diabética vamos a tener dos fases, una que es la fase preclínica y otra que es la fase clínica. En la fase preclínica, aquí el paciente está asintomático y pues uno de los... Dentro del cuadro clínico, pues no va a haber una alteración en la presión arterial y en esta fase ya puede haber indicios de microalbuminuria y el paciente pues no se va a dar cuenta. Posteriormente, la fase clínica, esta se va a presentar cuando el paciente tenga más aproximadamente entre 5 a 10 años de evolución de diabetes mellitus. Y pues en esta fase, pues ya se va a encontrar en enfermedad renal crónica en los estadios pues ya muy avanzados. Como tal, la nefropatía diabética no va a manifestar un solo síntoma, sino que va a afectar pues a todo el organismo. Dentro del cuadro clínico a nivel cardiovascular pues va a haber hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca. A nivel gastrointestinal, pues el paciente puede presentar anorexia, aliento urémico, vómitos y náuseas, por lo general en las mañanas. A nivel del sistema tegumentario, el paciente va a presentar edema generalizado o anasarca, también una coloración amarillenta o también presenta lo que se llama escarcha. Escarcha y es muy común en los pacientes con enfermedad renal. A nivel hematológico, como va a haber una afectación en nuestro riñón, el paciente va a presentar anemia o también puede presentar hemorragia o equimosis porque va a haber una alteración en los factores de coagulación. La escarcha urémica es una patología que presentan los pacientes con enfermedad renal crónica que es similar a como si el paciente se estuviera descamando. Okay. Y bueno, también otro de los síntomas es el prurito. A nivel del sistema nervioso central, puede haber un cuadro clínico, pero este es cuando los niveles de urea y de creatinina pues son muy elevados, entonces el paciente va a manifestar demencia, alteración del estado de alerta, convulsiones. Y a nivel hidroelectrolítico, el paciente va a tener una hipervolemia que se va a traducir a hipertensión arterial y también puede presentar oliguria. La que sigue, por favor. Bueno, dentro del diagnóstico de nefropatía diabética, pues básicamente va a ser el examen físico, porque pues nosotros nos vamos a dar cuenta cuando llegue un paciente a nuestro consultorio, pues lo veamos totalmente hematizado. También posterior al examen físico, pues se van a solicitar exámenes de laboratorio para evaluar los niveles de creatinina, urea, se va a solicitar una biometría hemática para evaluar los niveles de la hemoglobina, también un ego, para detectar ahí si hay presencia de proteinuria. También se pueden apoyar de la recolección de orina de 24 horas. ¿Qué sigue, por favor? Y bueno, dentro de la clasificación, como ya les comentaba, la nefropatía diabética predispone a desarrollar enfermedad renal crónica. Y aquí pues les puse esta tablita donde pues habla de los niveles de tasa de filtración glomerular y pues si nosotros recordamos la definición de enfermedad renal crónica, la define como una enfermedad donde la tasa de filtración glomerular va a ser menor a 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Y del otro lado se encuentra pues la albuminuria, donde la podemos clasificar en tres, en A1, A2 y A3. Si la albuminuria se encuentra menor a 30, pues se considera en el rango A1, si está entre 30 o 300, en A2, y si ya está mayor a 300, ya la consideramos como macroalbuminuria. La que sigue, por favor. Y bueno, el tratamiento principalmente para que no se llegue a este estadio o retrasarlo, pues va a ser
La prevención de, pues de que el paciente debe de mantener un control glucémico principalmente con la dieta, no debe de ingerir cantidades pues muy grandes de sal. La hemoglobina glucosilglicada, se recomienda que se encuentre entre los valores entre 7 a 8 y en los ancianos de entre 7 a 7.5. También que como ya lo estuvimos viendo en las exposiciones anteriores, los medicamentos ya para enfermedad renal crónica, la metformina ya no estaba indicada. También otro es el manejo de la presión arterial, que no debe de elevarse mayor a 140/90, y pues lo recomendable es de que esté menor a 130/80. Otro de los pilares básicos del tratamiento es el tratamiento de las dislipidemias, principalmente con las estatinas, y pues ya si el paciente lo requiere, pues ya ajustar dosis, ¿no? Cuando el paciente tiene anemia, pues se debe de indicar eritropoyetina, y también se recomienda agregar antiagregantes plaquetarios. La que sigue, por favor. Y en cuanto a neuropatía diabética, esta se va a definir como la presencia de signos y síntomas asociados a una disfunción de los nervios periféricos en pacientes con diabetes y de los cuales se han excluido otras etiologías. Pues varía mucho en la literatura, sin embargo, en la guía de práctica clínica dice que puede afectar del 20 al 30% en personas con 10 años de evolución de la diabetes, o del 50 al 60% al cabo de 25 años de evolución. También la neuropatía diabética representa el 2/3 de las amputaciones no traumáticas de las extremidades inferiores. Y también algo muy importante es que esta complicación está relacionada tanto con la duración de la diabetes y con el control de la glucemia. Algunos factores que van a predisponer que tienen las personas con diabetes, que van a predisponer a desarrollar una neuropatía diabética, van a ser el aumento de la hemoglobina glicosilada, obesidad, tabaquismo, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, hipertensión arterial y enfermedad arterial periférica. La siguiente, por favor. Ok, bueno, se va a dividir en somática y autonómica. La somática es la más frecuente. Esta a su vez se va a dividir en simétrica o en focal, y en la simétrica pues nos vamos a enfocar en las primeras dos, que es la sensitiva motora o simétrica distal, la aguda dolorosa y también la motora proximal. Sus nombres se deben dependiendo de qué nervio afecte y de dónde hacia dónde va la afección, es decir, que si va de distal, o sea, por ejemplo, de pies a muslos, o proximal, de muslos a pies. Y en las focales o multifocales vamos a tener a las mononeuropatías y a la proximal asimétrica. A su vez también tenemos autonómica, que afecta a los nervios autonómicos, entre ellos los gastrointestinales, los genitourinarios y cardiovasculares principalmente. La siguiente, por favor. Y bueno, antes de entrar a detalle, para la evaluación de una neuropatía diabética se debe evaluar tanto la función motora, sensorial y autonómica para detectar signos de disfunción neurológica que nos orienten a el diagnóstico de la misma. Se debe de realizar en todos los territorios que el paciente pues refiera que en donde se encuentran las molestias, si es que se encuentra, porque algunas son asintomáticas, y principalmente revisar las extremidades. Para ello, pues se puede utilizar torundas de algodón seca para explorar la sensibilidad, un palillo de dientes para ver los estímulos al dolor, un objeto frío o caliente para determinar la sensibilidad a la temperatura, y un diapasón para pues poder evaluar las vibraciones y si es que se sienten, si el paciente la siente pues de manera adecuada o normal. Y también pues va a haber diferentes variantes, esto dependiendo de si la presentación de la neuropatía es aguda o es crónica, ya que pues entre más tiempo pase, pues más se va a perder este umbral de dolor y esta sensibilidad, y es por eso que cuando ya está en un estadio crónico puede causar las úlceras del paciente. Entonces, pues si es agudo va a ser un inicio rápido, y si es crónico va a ser insidioso. También puede cursar como agudo y posteriormente ir evolucionando.
Los síntomas al principio pueden ser un dolor quemante, intenso, ardoroso e incluso incapacitante, y posteriormente el umbral de dolor va a disminuir. La intensidad al principio va a ser mayor, y en cuanto a la crónica, se pueden encontrar incluso otras enfermedades, otras complicaciones crónicas. Y la evolución de la aguda pues va a ser más rápida que en la crónica, debido a que en la aguda pues va a durar meses y en la crónica puede durar años. Y el diagnóstico se realiza cuando hay 2 o más síntomas que excluyen las alteraciones de sensibilidad. Dolor puede ser simétrico distal o ascendente proximal, como ya les había dicho, y principalmente es de predominio en los miembros inferiores. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la primera y más común, que es la polineuropatía distal simétrica, en la cual 50% de las personas se van a mostrar asintomáticos. En esta hay una pérdida sensorial distal en las extremidades y va, como les mencionaba, de distal a proximal, es decir, que primero va a ir en las extremidades, por ejemplo, en el pie, y posteriormente se va a ir va a seguir el trayecto hacia el muslo. Entonces, bueno, en esta se van a demorar la conducción de los impulsos nerviosos sensoriales y motores en los nervios periféricos, y pues esto va a ocasionar una afección sensorial tanto bilateral y simétrica. A eso se debe su nombre, porque va a afectar los 2 lados por igual. En la clínica se puede encontrar hiperestesia e hipersensibilidad, así como parestesias y disestesias. Y el dolor neuropático, si es que lo llega a referir el paciente porque es de un curso sintomático, se va a dar principalmente en extremidades inferiores. Es muy raro que se dé en las superiores. Se va a encontrar en reposo, va a empeorar en la noche, e incluso muchos pacientes se refiere en la literatura que los pacientes refieren un dolor tan intenso que es incapacitante y que también les puede dar insomnio. Puede ir de leve a incapacitante. Y posteriormente, con el paso de la evolución de esta complicación, va a haber una ausencia del dolor por el daño sensorial prolongado. Entonces, el umbral de dolor va a disminuir, y también se puede referir como una abreviación, una sensación quemante de distal a proximal. A la alteración física, va a haber una alteración o una pérdida en la percepción tanto de las vibraciones, de la sensibilidad, de la temperatura e incluso de la propiocepción. También puede haber ausencia de los reflejos tendinosos profundos y una deformación tanto de los ortejos y un desplazamiento distal de la almohadilla plantar. Esto por una denervación de los músculos del pie y de las articulaciones, porque se destruyen los osteoclastos. Entonces, si disminuye el umbral de dolor y aumentan las presiones del pie porque el paciente no siente como esta molestia a la larga, y aparte de esto, pues sigue ese estrés repetitivo que es el seguir caminando y el seguir ejerciendo presión en el mismo lugar, va a ocasionar callos y posteriormente ulceraciones en las áreas de alta presión, principalmente en la fascia del metatarso. La siguiente, por favor. Incluso en el talón también refiere la literatura. Bueno, otra variación de esta complicación es la neuropatía dolorosa aguda, que como su nombre lo dice, va a ser de inicio agudo, súbito, va a ser urente, ardoroso, quemante e incluso intenso. Este se describe como que es incapacitante tanto física y emocionalmente, porque el dolor es muy intenso. Afecta también simétricamente a ambas extremidades inferiores principalmente, y se presenta más de noche, y también pueden referir hipersensibilidad dérmica. En la clínica, pues se debe realizar la historia del dolor y realizar un cuestionario que es de 4 ítems, los cuales, es de 11, perdón. 4 son referentes al dolor y 7 son relacionados a la interferencia que este dolor tiene en sus vidas. Entonces, esto nos va a permitir clasificar el dolor de 0 a 3 como leve, de 7 a 6 moderado, y más de 7 un dolor grave que incluso tiene un compromiso con la calidad de vida. Y a la exploración física nosotros podemos encontrar que va a haber una hipersensibilidad al tacto. Esta exploración se debe realizar pues principalmente haciendo enfoque a el examen sensitivo. Puede haber hiperalgesia, alodinia, a los estímulos nocivos,
E incluso, pues bueno, estos síntomas se van a encontrar en el lugar donde está la neuropatía. Ahí es donde se va a encontrar el área dolorosa. Posteriormente también tenemos la polirradiculopatía diabética, que va a ser este síndrome caracterizado por un dolor grave, incapacitante, y que se va a deber a la afección de las raíces nerviosas. Esto también va a afectar a los músculos que están inervados por dichos dermatomas y va a causar una debilidad motora. Por ejemplo, si es en las raíces nerviosas troncales, se puede presentar el dolor en el tórax y en el abdomen. Y si es en las raíces de los nervios lumbares, se va a presentar dolor en los muslos y en la cadera. También va a debilitar los músculos flexores y extensores de la cadera, y a esto se le va a conocer como amiatrofia diabética. Este tipo de neuropatía es autolimitada y remite de 6 a 12 meses. La siguiente, por favor. Y bueno, ya en una neuropatía focal tenemos la mononeuropatía, que es la menos común, y es la disfunción en los nervios periféricos o craneales aislados, es decir, solo se va a afectar un nervio, puede presentar dolor o debilidad motora en dicho nervio. Entonces, pues principalmente se describen en sitios de atrapamiento como el nervio mediano, y afecta el túnel carpiano. Y a la exploración física, esto va a ser dependiendo del nervio afectado, pero puede presentar ptosis, oftalmoplegia, diplopía en caso de afección al nervio, el primero es del nervio primero, este es el nervio 3, del par craneal 3, y también una parálisis de Bell si afecta a los nervios 4, 6 y 7. Y también tenemos la autonómica, que esta es una disfunción en los sistema colinérgico y noradrenérgico, en el equilibrio de ambas, en la regulación de ambas, y esto es por afectación en los nervios autonómicos que regulan dichas hormonas. Entonces vamos a tener diferentes síntomas dependiendo de los nervios y el sistema que afecte. Por ejemplo, en el cardiovascular se puede tener taquicardia, hipotensión ortostática e incluso muerte súbita. En el sistema gastrointestinal, una gastroparesia. En el sistema genitourinario, anomalías en el vacío vesical. En el sistema sudomotor o tegumentario, hiperhidrosis en extremidades superiores, anhidrosis en piernas, sequedad de piel, fisuras y úlceras. Y a nivel metabólico puede haber una hipoglucemia por una disminución en la liberación de hormonas contrarreguladoras. La siguiente, por favor. Y bueno, el tratamiento principalmente está enfocado en el control de la glucemia y también en la monitorización y control de los factores de riesgo para prevenir o retrasar el progreso de la neuropatía. Es más difícil que en un paciente que tenga un buen control de su glucemia y de sus factores de riesgo, es más difícil que desarrolle pues este tipo de complicación, e incluso que la retarde por más años en caso de que sí haber afección. Entonces, pues en cuanto al tratamiento no farmacológico, se debe de enfocar en la educación del paciente y en explicarle que periódicamente o incluso diario debe de hacer una revisión de sus pies si es que se encuentra algún enrojecimiento, algún callo, alguna laceración, porque puede que incluso ellos no se den cuenta que lo tienen por esta disminución del umbral del dolor, por el daño constante que se realiza a los nervios. Entonces, pues la educación al paciente es primordial, tanto para controlar sus factores de riesgo, su glucemia, y para hacer una revisión de sus pies y que no se complique posteriormente y llegue hasta la amputación. También se debe instruir tanto en el calzado, deben de utilizar un calzado adecuado e incluso plantillas para distribuir este peso y que no todo se vaya como a donde se hizo la deformación, que puede aumentar la presión en dicha zona y causar úlcera. Es uno de los principales objetivos del tratamiento no farmacológico: impedir los callos y las úlceras, una buena alimentación, prevenir la deshidratación y otras medidas de soporte para lograr este control. Y en cuanto al farmacológico, en caso de que sea una neuropatía dolorosa, pues los principales, según la ADA, el tratamiento de primera elección puede ser gabapentina o duloxetina. También se le pueden agregar, en caso de que sea pues muy intenso, amitriptilina, valproato, pregabalina, y como segunda opción
se utilizan opioides, siendo el tramadol, el opioide de segunda generación, el más utilizado para tratar este tipo de complicación. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar a complicaciones macrovasculares. Ahora, dentro de las complicaciones macrovasculares, pues se encuentra la cardiopatía isquémica, principalmente va a ser la angina estable, que posteriormente puede progresar a inestable o infarto agudo del miocardio. Se define como el desorden de la función cardíaca que es secundaria a un flujo sanguíneo insuficiente del tejido muscular. Esto es pues de carácter crónico y pues la causa principal pues es la placa de ateroma. Si nosotros recordamos uno de los mecanismos que genera o que contribuye a esto en la diabetes mellitus es la de los radicales libres, porque a nivel del endotelio los radicales libres disminuyen la producción de óxido nítrico, entonces en las arterias coronarias pues va a contribuir a la vasoconstricción que pues nos va a dar el cuadro clínico. Otro de los mecanismos es de que los radicales libres van a influir en la apoptosis de las células musculares pues, del tejido cardíaco. Además de que, si nosotros recordamos, durante la formación de placa de ateroma, los radicales libres son los que oxidan a las lipoproteínas de baja densidad. Entonces, al oxidarlas, pues van a llegar los macrófagos, se las van a comer, van a formarse las células espumosas y posteriormente pues se va a ir desarrollando más y más la placa de ateroma, que en cierto momento va a generar una vasoconstricción y pues se va a manifestar la clínica. La que sigue, por favor. Pues el cuadro clínico de la angina estable pues va a ser el dolor retroesternal opresivo, que se va a desencadenar ante el estrés y va a mejorar durante el reposo. La duración pues va a ser menos de 20 minutos, la intensidad es variable y puede irradiarse hacia el cuello, la mandíbula o también hacia el epigastrio, perdón. También se puede haber alguna sintomatología agregada como es disnea, náuseas, diaforesis o incluso síncope. La que sigue, por favor. Y bueno, dentro del tratamiento para la cardiopatía isquémica o sea, angina estable, pues básicamente son dos. Uno que es la revascularización miocárdica, donde se utiliza la vena safena para conectarla con el callado aórtico y de ahí conectarla hacia la arteria que está parcialmente ocluida. Otro es el stent liberador de fármaco, donde mediante se inserta un catéter a nivel de la arteria ilíaca o de la arteria subclavia. Con este catéter se va a llegar hasta las arterias coronarias, ahí se va a colocar, se va a expandir y para evitar la vasoconstricción. Y bueno, este catéter también va a estar liberando fármacos para evitar la coagulación. También puede haber que otro de los tratamientos sean los fármacos, pero por lo regular no es lo más recomendable. Y pues ya el tratamiento de base, pues es los cambios en el estilo de vida, el control glucémico, el control de la presión arterial, los antiagregantes plaquetarios y el tratamiento de las dislipidemias, porque como ya mencioné, van a contribuir a la progresión de la placa de ateroma. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de otra complicación es la cardiopatía diabética. Esta se va a definir como la afectación negativa de la función cardíaca debido a anormalidades estructurales y funcionales causadas por la diabetes mellitus. Esto va a ser en ausencia de otras enfermedades cardíacas otras enfermedades. Y como consecuencia al paciente lo va a derivar en insuficiencia cardíaca con clínica ya sea de fracción de eyección reducida o preservada. Y la cardiopatía diabética va a predisponer a disfunción ventricular ya sea izquierda diastólica como sistólica y por lo tanto a falla cardíaca. Bueno, dentro del mecanismo que genera la cardiopatía diabética, igual si nos regresamos a los mapitas que ya habíamos visto un poquito atrás, ahí sí, déjale. Todo va a comenzar porque a nivel del músculo se va a generar un aumento en la producción de colágeno. Este colágeno se va a empezar a acumular y pues va a generar que el músculo y las células se vuelvan más rígidas. Además de que los radicales libres también van a contribuir a la apoptosis de la célula muscular.
Ante esta rigidez, pues va a ser, le va a costar un poco más de trabajo al músculo, pues realizar la contracción y la dilatación. También otro de los mecanismos por el cual se genera la cardiopatía diabética es por la hiperinsulinemia, ya que causa hipertrofia muscular. La que sigue, por favor. Bueno, aquí el cuadro clínico se va a dividir en falla cardíaca con fracción de eyección preservada y con fracción de eyección reducida. La falla cardíaca con fracción de eyección preservada, aquí la FEBI va a ser mayor al 50%. Por lo general, esta se presenta mayor en los pacientes con diabetes mellitus, diabetes mellitus tipo 2, y posteriormente puede progresar a la que ahorita les voy a explicar. Los principales síntomas aquí, pues son el edema en los miembros inferiores, disnea, fatiga, signos de galope, que es un cuarto ruido, congestión pulmonar, distensión de las venas del cuello y algunas veces suele presentarse hepatomegalia. En el cuadro clínico de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, aquí la FEBI va a ser menor al 40%, y aquí la disfunción va a ser durante la sístole. Mencionaba el artículo y la bibliografía que consulté que era más, afectaba más a los pacientes con diabetes mellitus 1. Y bueno, aquí la sintomatología pues era disnea, astenia, fatiga, edema en miembros inferiores, signos de congestión. Aquí va a haber un tercer ruido, se va a presentar soplos que principalmente por afectación de la válvula mitral, hepatomegalia e ingurgitación yugular. La que sigue, por favor. Y bueno, dentro del tratamiento es muy similar para los dos, se basa prácticamente en un diuréticos, en medicamentos pues como los IECAS y los ARAS. Los ARAS también los betabloqueadores, las estatinas para el control de pues, los lípidos, cambios en los estilos de vida, y mencionaba que actualmente para los pacientes con fracción, que tenían falla cardíaca con fracción de eyección preservada, los inhibidores de SGLT2 eran los que actualmente les funcionaban mejor. Y en el caso de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, aquí pues es muy similar el tratamiento, excepto que aquí el trasplante cardíaco pues es el más adecuado. La que sigue, por favor. Bueno, ahora sí vamos a empezar con enfermedad arterial periférica de miembros inferiores. Y esta la guía de práctica clínica la va a definir como aquella en la que hay pues una obstrucción arterial que no va a permitir que haya un buen flujo sanguíneo hacia los miembros inferiores y que va a limitar la caminata diaria, así como el rendimiento en el ejercicio. Y posteriormente, cuando ya está más avanzada, pues también va a ocasionar algunos síntomas en reposo. Dentro de la clasificación, pues tenemos dos, que una es los estadios de Fontaine y otra las categorías de Rutherford. En el primero, como pueden ver, se divide en 4 estadios. El primero, pues, es si los pacientes se presentan sin ningún síntoma. El 2, 2A más bien, es claudicación leve, y el 2B, claudicación de moderada a severa. Y bueno, la claudicación tiene unos síntomas muy particulares que son los calambres musculares, también puede haber dolor o cansancio al caminar. También vamos a tener en el estadio 3 un dolor isquémico de reposo, que en este pues ya este suele ser muy intenso, y pues en este obviamente no, la perfusión a los tejidos no va a ser la adecuada. Se menciona que además del dolor también los pacientes pueden referir tanto hipoestesia como parestesias. Y también se menciona que este dolor pues disminuye cuando el miembro afectado está en declive. Entonces, en un artículo que consulté, se menciona que los pacientes tienden como que a sacar la pierna afectada de la cama o del sillón, o bueno, el lugar en donde duerman.
y por lo mismo de que no sé, la pierna o los dos miembros inferiores están en declive, pues también podemos encontrar un edema y también la piel puede estar fría o pálida. Y pues el último estadio, que sería el 4, es donde ya hay cambios pues más avanzados y se pueden presentar úlceras o gangrena. Y pues ya el último sería como tal la gangrena, pero ese ya no tiene como un estadio como tal. Del otro lado tenemos la clasificación o las categorías de Rutherford, que en esta tiene 6 categorías y como pueden ver de este lado, pues las compara con los estadios de Fontaine. La primera categoría, que es la 0, pues igual es asintomático. La 1, 2 y 3 van a ser claudicación leve, moderada y severa. Y la 4 ya va a ser dolor isquémico de reposo. La 5 va a ser cuando tenemos pérdida menor de tejidos y la última pues ya va a ser cuando hay la presencia de úlceras o gangrena. Y bueno, para el diagnóstico, antes que nada, pues obviamente tenemos que realizar una exploración física. Lo que vamos a encontrar, se menciona que es que, bueno, a la observación puede haber cambios de la piel, a la palpación pues cambios de temperatura, y es necesario que en la exploración física se haga la palpación de diversos pulsos, por ejemplo, el femoral, el popliteo y los tibiales. Y entonces, para hacer el diagnóstico, vamos a utilizar el índice tobillo-brazo. Y este justamente se va a realizar cuando nosotros encontremos alguna alteración que les mencione, por ejemplo, al palpar los pulsos, que no se sienta alguno, o también se menciona que se puede auscultar el ruido femoral y que si no lo escuchamos, pues en ese caso ya tendríamos que hacer este índice o pues algún cambio de la piel o de temperatura. Entonces, este índice tobillo-brazo, pues se recomienda que se haga en pacientes que tengan signos o síntomas sugestivos de enfermedad arterial periférica de miembros inferiores. Y pues este índice se va a realizar al paciente acostado. Tiene que haber tenido unos 5 a 10 minutos de reposo. Y en este, pues lo que vamos a hacer es que utilizando un Doppler vamos a buscar las arterias, tanto tibial anterior como posterior, y vamos a tomar de cada una de ellas su presión arterial sistólica. Y de igual manera se va a tomar la presión arterial de los brazos. Entonces, el índice tobillo-brazo, pues lo vamos a obtener dividiendo la presión arterial sistólica de cada tobillo. En este caso se va a elegir el valor de la presión más alta, ya sea la tibial anterior o la tibial posterior, y esto se va a dividir entre el valor de la presión arterial sistólica más alto de cualquiera de los dos brazos. Y para interpretarlo tenemos diversas categorías, que son las que están aquí abajo. Que bueno, el valor de mayor a 1.4 se interpreta como no compresible, y en una guía que consulté, que se hizo en conjunto con organizaciones europeas, se dice que este valor puede ser sugestivo de que ya haya calcificaciones en las arterias. Luego tenemos de un valor de 1 a 1.4 va a ser normal, de 0.91 a 0.99 vamos a tener que es limítrofe, y menor a 0.9 es anormal, y como tal con ese ya podemos hacer el diagnóstico de enfermedad arterial periférica de miembros inferiores. Y pues cabe mencionar que este índice tobillo-brazo también se va a realizar en pacientes que tengan los signos o síntomas de claudicación, pero se recomienda que se haga uno en reposo y otro después de hacer ejercicio, que sería como tal en una banda sin fin, que se menciona que debe ser a 3.2 kilómetros por hora, con una inclinación de 12 grados, y pues hasta que el paciente presente signos de claudicación, o en caso de que no tengamos esta banda, lo que podemos hacer es poner al paciente a caminar 5 minutos, y posterior a eso pues ya se mide la presión arterial. Y también este índice se va a realizar en pacientes que tengan factores de riesgo para padecer esta enfermedad, que pueden ser que también tenga insuficiencia cardíaca o algún otro problema cardíaco.
Y bueno, otros métodos que también nos menciona la guía que podemos utilizar son la medición segmentaria de la presión sistólica y el registro del volumen del pulso, la pletismografía, la flujometría por Doppler y la ecografía dúplex. Y cabe destacar que todos estos pues, son métodos no invasivos, que son los que se prefieren de primera línea para diagnosticar esta enfermedad. Luego tenemos que si, por ejemplo, tenemos valores limítrofes o en el caso de que tengamos un valor que nos indique que no es compresible, se pueden utilizar métodos diagnósticos, pero estos ya son invasivos. Por ejemplo, se mencionan 3 principalmente, que son la angiografía, que esta pues principalmente se va a utilizar en pacientes con claudicación intermitente, en quienes se está considerando la revascularización, la angiotomografía, que esta pues se utiliza para localizar la presencia de estenosis significativa en pacientes con esta enfermedad, y la angioresonancia, que es para evaluar cómo están las arterias y la presencia de estenosis. Y además pues también esta es muy útil para saber si nuestro paciente es candidato a una intervención endovascular. Y pues ya por último de la enfermedad arterial periférica, el tratamiento lo dividen pues en 3, que sería el farmacológico. En este caso se da pues un régimen antiplaquetario que sería ya sea con aspirina o con clopidogrel. La aspirina se recomienda que se dé en dosis entre 75 a 325 miligramos al día y el clopidogrel de 75 miligramos al día. Y pues también debemos de tratar las dislipidemias con el uso de estatinas y pues los antihipertensivos que sean adecuados para nuestro paciente. Dentro del no farmacológico tenemos que pues vamos a utilizar diversos métodos. Uno de ellos es el ejercicio supervisado, que se dice que debe de ser un entrenamiento de al menos 3 meses. Este debe de ser 3 días a la semana y pues va a ir aumentando de nivel progresivamente conforme pues el paciente vaya aguantando más o mejorando su condición física. Y pues en este se prefiere que este ejercicio sea entre 30 a 60 minutos. También suspensión del tabaquismo, porque pues se ha visto que este es un factor de riesgo para que las personas desarrollen enfermedad arterial periférica, y un buen control glucémico. Y por último, ya si este tratamiento en conjunto no funciona o el paciente pues tiene una claudicación que de plano no le permite llevar sus actividades diarias, pues lo que se va a hacer es una revascularización y ya sería pues derivarlo con un especialista. Y bueno, finalmente tenemos como complicación macrovascular al evento vascular cerebral, el que se va a definir como una disminución del flujo sanguíneo y afección ya sea continua, permanente o generalizada o focal, sin otra causa aparente que no sea la diabetes mellitus. Esta es una de las complicaciones más severas y con mayor índice de mortalidad en los pacientes con diabetes mellitus. De hecho, representa 2 a 3 veces más el riesgo de presentarse en pacientes que tengan la enfermedad principalmente, y también se asocia más a diabetes mellitus 2, y el mecanismo principal va a ser aterosclerosis progresiva. Esto pues también se va a deber a una respuesta inflamatoria por los mecanismos antes mencionados de hiperglucemia prolongada, desbalance metabólico y estrés oxidativo, lo cual daña los vasos sanguíneos cerebrales. Se divide en 2, el isquémico y el hemorrágico. Sin embargo, el isquémico es el más frecuente en estos pacientes. También se le conoce en la literatura o se describe como infarto cerebral, y pues este mecanismo específicamente en diabetes está más asociado a aterosclerosis progresiva. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos el mecanismo por el cual se produce, que principalmente con los factores de hiperglucemia, hipoxemia, hiperlipidemia e hiperviscosidad, va a haber un aumento en el estado proinflamatorio de los vasos sanguíneos cerebrales. Esto a su vez, como está asociado a la aterosclerosis, las células del músculo, debido al infiltrado y a la placa que se puede llegar a formar, se transforman en células esponjosas, y también hay una proliferación excesiva del músculo liso. Todo esto, más el estado preinflamatorio y
los mediadores linfocitarios van a ocasionar una obstrucción de los vasos, y esto va a ocasionar un daño y una disfunción endotelial, que a su vez va a ocasionar un evento vascular cerebral asociado a diabetes mellitus, lo cual va a tener como consecuencia una lesión de los capilares, apoplejía, hipoxia, isquemia del parénquima cerebral, que puede afectar sus funciones. Se puede detectar con la mnemotecnia FAST, que primero la F es de face, es decir, debemos de ver si hay alguna hemiplegia o hemiparesia de pues, la mitad de la cara. También en ARMS, que haya una disminución tanto del tono como del movimiento, una hemiplegia, una hemiparesia, de uno de los brazos. Speech, que se refiere al habla y se refiere a si hay disartria en el paciente, que no pueda articular bien las palabras, y en caso de que se presenten esto, la última es de time, que no se debe esperar y se debe acudir a la unidad de urgencias de su hospital correspondiente para el debido manejo de este evento cerebral. Y pues bueno, el tratamiento, como en todas las complicaciones, se puede prevenir las complicaciones controlando la glucemia con los fármacos y el tratamiento no farmacológico que nuestros compañeros ya nos explicaron anteriormente, y a su vez disminuir los factores de riesgo que propician a que se presenten dichas complicaciones. También se debe pues prevenir esta vasculopatía, controlando la tensión arterial en caso de que esté aumentada, porque también hay una asociación con el aumento de la TA, y mejorar la circulación cerebral, disminuyendo los niveles de LDL y a su vez pues la mortalidad, porque de hecho sí representa la principal causa de muerte por complicaciones en diabetes. Y eso sería todo por nuestra parte. Muy bien. ¿Tienen alguna duda o comentario? No, ninguna. No, No, todo no, bien, gracias. gracias. Ninguna. Yo tengo nada más una aportación, no sé si se pueda. Sí, Pues ya adelante. Bueno, yo sabía que para el tratamiento de retinopatía diabética, comentaste previamente que lo primero que se usa son fármacos, que son los inhibidores del factor de crecimiento endotelial. Yo sabía que esos nada más estaban bueno, hay existencia de dos, que nada me acuerdo de uno, del que está en uso, que es el bevacizumab, pero yo sabía que el otro estaba en experimentación y que todavía no llegaba ese uso aquí a México del otro porque eran bastante caros, y que lo que se prefería hacer era el láser panretiniano, que era el tratamiento de elección, y a partir de ahí ya, si no correspondían, era la vitrectomía. Sí, de hecho, pues sí no se usan mucho, pero pues sí en la guía de práctica clínica menciona que sí se puede utilizar, aunque pues en la práctica como tal, pues no, yo tampoco nunca he visto que indiquen ese medicamento como tal. Sería lo que dijiste ya de la cirugía o con el láser o panfotocoagulación. Pero justamente eso era Gracias. para